En primer lugar, saludar muy especialmente a la comunidad vallejiana. Gracias por permitirme ingresar a través de este medio y poder compartir con ustedes esta charla denominada Finanzas Personales en tiempos de pandemia. Mi nombre es Jorge Antonio Machuca Vilches, soy abogado y vengo a contarles un poco algunas reflexiones en relación a cómo esta crisis ocasionada por el coronavirus ha impactado en las finanzas personales de todos nosotros y a la vez qué lecciones podemos sacar de todo esto que estamos viviendo. Es todavía anticiparnos porque nos encontramos aún inmersos en esta crisis. Sin embargo, ya podemos sacar algunas lecciones. Comencemos por aclarar un tema. ¿De qué hablamos cuando hablamos de finanzas personales? Cuando hablamos de finanzas personales, estamos hablando del manejo de nuestro dinero. Básicamente, al hablar de finanzas personales, hablamos de cómo las personas son capaces de ahorrar, cómo las personas son capaces de armar un presupuesto para que los gastos que realizan no excedan a los ingresos que tienen, cómo las personas, por ejemplo, emprenden, realizan inversiones para poder generar más ingresos y poder administrar mejor su propio dinero. También estamos hablando de todo lo que tiene que ver con el empleo de productos financieros, por ejemplo, productos de ahorro, ¿no? Al hablar de finanzas personales, una persona que maneja adecuadamente sus finanzas personales no ahorra en su casa, por ejemplo. ¿Por qué? Porque es riesgoso y estamos en una sociedad que no es la más segura del mundo. Entonces, no conviene tener los ahorros en la casa. Manejar bien tus finanzas es, por ejemplo, ahorrar de una forma segura, ahorrar en el sistema financiero. Otro manejo de productos tiene que ver con el crédito. El crédito a muchas personas les resulta agobiante. El pago de intereses, el pago de cuotas, ¿no? Puede llevarlos a una situación de sobreendeudamiento, pero en verdad el crédito es algo muy ventajoso. El crédito nos permite flexibilizar el manejo del dinero. Si nosotros adquiriésemos una vivienda mediante el ahorro continuo, ¿cuándo la compraríamos? ¿No? Sería muy complicado. Tendríamos que estar ahorrando, tener una constancia muy fuerte y al final, pasado mucho tiempo para comprar la vivienda, finalmente no la aprovecharíamos nosotros, sino nuestros hijos, nuestros nietos. Entonces, esa flexibilidad se obtiene porque alguien confía en ti, cree en ti, de ahí viene el nombre crédito, y te da, pues, te desembolsa un dinero que te permite adquirir, por ejemplo, una vivienda y luego pagarla en cuotas que incorporan un costo que es el interés, ¿no? La tasa de interés y algunas comisiones, gastos, etc. Tenemos también como producto financiero relevante los seguros, ¿no? Que nos permiten recibir una cobertura cuando tenemos un siniestro, ¿no? Entonces, cuando todos estamos rodeados de riesgos y cuando se concretan, muchos de estos riesgos, al concretarse, nos ocasionan un perjuicio económico. Entonces, tener seguros es bueno, tener seguro nos permite afrontar de mejor manera estos problemas que se generan por los siniestros, ¿no? Y finalmente, un producto muy relevante de las finanzas personales es el ahorro a largo plazo. Nosotros actualmente vamos a manejarnos dentro de una trayectoria laboral donde al inicio vamos a ser muy productivos, pero al final probablemente el deterioro de nuestras facultades nos lleve a tener menos capacidad productiva. Y entonces es importante haber ahorrado desde la juventud para tener un soporte en la vejez, un soporte obviamente económico. Ese es más o menos el esquema de las finanzas personales. Manejo de dinero, ingresos, gastos, presupuesto, ahorro, crédito, seguros y ahorro obligatorio para la vejez. Pero este no es en verdad el objetivo de esta charla. El objetivo de esta charla es ver cómo estas finanzas personales han sido afectadas por la enfermedad ocasionada por el brote infeccioso del coronavirus COVID-19. No es que te digo, no es muy complejo lanzar una primera conclusión. Las finanzas personales de la mayoría de personas han sido severamente afectadas por la pandemia, ¿no?
las medidas que ha tomado los diferentes gobiernos del mundo para poder controlar el contagio han determinado en muchos casos la inmovilización obligatoria y también el aislamiento, ¿no? Entonces, en esas condiciones, ¿no? Las personas difícilmente pueden generar ingresos. Si eres independiente, el caso es muy complejo, porque el independiente sale a trabajar, muchas veces el independiente en el día a día tiene que tener un manejo de las finanzas muy particular, tiene que, por ejemplo, a veces constantemente estar activo para poder lograr unos ingresos y poder satisfacer sus necesidades, ¿no? Un independiente, por ejemplo, que trabaja en la calle y que de la noche a la mañana no puede hacerlo, va a ver perjudicada su economía, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de un taxista, ¿no? Un taxista está acostumbrado a tener un flujo de ingresos producto de su trabajo diario y que de pronto le digan, no puedes salir, ¿no? Te quedas en casa, evidentemente le va a ocasionar un perjuicio económico importante. Ahora, el dependiente, que normalmente tiene más estabilidad, también se ha visto afectado. ¿Por qué? Porque las empresas han dejado de funcionar, tienen trabajadores dependientes y lamentablemente no pueden pagarles, ¿no? Son costos que no pueden asumir, tienen dificultades económicas y se ven obligadas, por ejemplo, a reducirles el sueldo, ¿no? O eventualmente a aplicar una suspensión perfecta de labores. Ahora también se está hablando de hasta un cese colectivo, ¿no? Cuando realmente la situación se vuelve insostenible, ¿no? Entonces, esta situación ha perjudicado pues, el manejo de las finanzas personales de todos, ¿no? Pero vamos a sacar algunas conclusiones, ¿no? Una primera conclusión tiene que ver con la importancia del ahorro para imprevistos. Normalmente el peruano promedio no es muy ahorrativo, ¿no? La estadística y la evidencia empírica nos dicen de que le cuesta tener, digamos, un dinero acumulado para imprevistos. El peruano promedio es más de consumir, ¿no? De no guardar pan para mayo, de vivir en el día a día. Y esto se ha visto muy claramente, se ha evidenciado en esta crisis, ¿no? Porque solamente parar un mes ha llevado a muchos a una situación de incertidumbre económica y de falta de ingresos económicos para, o sea, de un respaldo económico para hacer frente a la falta de ingresos, ¿no? Entonces eso ha sido más que evidente, ¿no? Basta ver las redes sociales para encontrar personas realmente sufriendo en demasía esta situación ocasionada por las medidas del gobierno. Sin duda debe quedar como una lección aprendida que a futuro uno tiene que tener un ahorro, un pequeño fondo, un mediano fondo, un fondo más importante, lo que sea, pero un dinero de respaldo para imprevistos. Las pandemias son cíclicas, o sea, ya ha habido pandemias antes y lo importante es que saquemos lecciones aprendidas y en el futuro siempre podamos tener un guardadito para poder hacer frente a situaciones como las que estamos viviendo ahora. Una segunda conclusión que podemos sacar de lo que estamos viviendo, una conclusión, digamos, dinámica, se puede apreciar ahorita mismo, tiene que ver con el ahorro obligatorio. A nadie le gusta ahorrar de forma obligatoria. Las personas dicen, oye, ¿para qué me obligan, por ejemplo, a tener fondos en una AFP o en la ONP? No quiero, ¿no? Y esto no es una cosa que se me ocurra a mí. En verdad existe antecedentes en los cuales el gobierno peruano ha querido incorporar, por ejemplo, a los trabajadores independientes a que tengan un ahorro obligatorio. La resistencia fue tal, estamos hablando de la ley 29.903 que se dio con el gobierno de Ollanta en el año 2012. En el año 2013, cuando tenían que afiliarse obligatoriamente los trabajadores independientes menores de 40 años, hubo un nivel de protesta, un rechazo tan fuerte hacia esa medida que se suspendió. El gobierno se vio obligado a modificar la norma de reforma y simplemente dejar sin efecto la obligación de que
aporten obligatoriamente los independientes. ¿Está bien? Entonces, ¿qué hubiera pasado si no hubiera quedado sin efecto eso? ¿Cuántos independientes ahora tendrían un respaldo? Porque, sin duda, una de las maneras que ha tenido las diversas familias de nuestro país para atender las consecuencias económicas derivadas de la crisis ocasionada por la pandemia ha sido el acceso a sus fondos, cuentas individuales de capitalización que tienen en las AFPs. La posibilidad de disponer 2.000 soles, luego 1.000 soles más, luego 2.000 soles, luego 3.000 soles, y ahora mediante una ley impulsada por el Congreso, la posibilidad de acceder a un 25% de tus fondos con un límite de 3 UITs, que equivale a 12.900 soles, sin duda a muchas familias les resulta un alivio, una posibilidad de tener una tranquilidad económica que no encontraban en un respaldo económico voluntario. Oye, ¿tienes ahorros voluntarios en tu casa que te respaldan? No tengo. ¿Pero qué tienes? Ahorros obligatorios. Y esos ahorros obligatorios han permitido salir a flote a muchas familias, ¿no? Entonces, esa resistencia hacia el ahorro obligatorio tiene que repensarse, ¿no? Si dejamos que todo el ahorro sea voluntario, nadie borra. O sea, van a ahorrar algunos, pero la gran mayoría va a ser reacia, la gran mayoría va a tener esto que se denomina una preferencia hiperbólica, ¿no? Que en palabras simples es no resistirse con la plata ahorrada, ¿no? Tienen un poco de plata y a la primera que acumulan un dinero determinado se lo quieren gastar, ¿no? Y entonces no guardan ni para imprevistos ni para la vejez. El ahorro obligatorio ha mostrado sus fortalezas, ¿no? No solamente se ha podido disponer del ahorro para la vejez de manera excepcional, sino también se ha permitido una posibilidad de retirar de fondos de la CTS que de forma regular son intangibles, ¿no? La CTS es intangible hasta por 4 remuneraciones brutas. Y en esta coyuntura se ha permitido que las personas retiren 2.400 soles de manera excepcional, ¿no? Inclusive tocando lo que era intangible, ¿no? Inclusive tocando esos 4 remuneraciones que en tiempos de sanidad nadie podía disponer, ¿no? Creo que hay que empezar a reflexionar sobre el ahorro obligatorio, sobre cómo en esta coyuntura ha brindado tranquilidad a muchas familias, ¿no? La tercera conclusión que voy a dar es un poco anecdótica. Es básicamente el tema de los gastos por pánico, ¿no? Los gastos que no son racionales, sino que son gastos más bien de naturaleza emocional. Recordarán que cuando todo este problema llegó a nuestro país, más o menos estamos hablando de hace ya 2 meses casi, inmediatamente las personas entraron en pánico, se fueron a los centros comerciales y no solamente dilapidaron todos los abarrotes que pudieron, sino que de una manera bastante risible, ¿no? Bastante anecdótica, incurrieron en un consumo exagerado de papel higiénico, ¿no? Cuando no hay una relación directa entre la pandemia y la necesidad de papel higiénico, ¿no? Puede haberlo de gel, de mascarillas, pero no de papel higiénico. Entonces, claramente eso demuestra que debemos tener un control, ¿no? Debemos consumir siempre de una manera racional, ¿no? Pensando bien si lo que vamos a adquirir realmente nos sirve o no, porque de lo contrario ocurre en que terminamos comprando más que por un tema racional, por un tema irracional, por un tema emotivo, ¿no? No compramos nosotros, compra nuestra ansiedad, no compramos nosotros, compra nuestro miedo, compra nuestra falta de autoestima, nuestra gana de exhibirle al otro lo que tenemos, cuando en verdad nadie está pendiente de si tenemos más o menos, ¿no? Cada uno vive su vida y esa necesidad de ostentar es algo que debemos dejar atrás, ¿no? Permite reflexionar esta coyuntura sobre las adquisiciones irracionales de productos, que en tiempo de sanidad podemos seguir trabajando en ello para evitar gastar dinero de manera inadecuada que no nos permite alcanzar nuestras metas. La última conclusión, ya para acabar esta breve presentación,
es la que está vinculada a la banca por Internet, ¿no? El entorno digital tan importante que es algo a lo que venimos aspirando hace mucho tiempo, algo en lo que tenemos rezago frente a otros países. Basta conversar con personas mayores de 45 o 50 años para darnos cuenta que siempre les genera resquemor y preocupación, un poco de miedo, la posibilidad de hacer transferencias y manejar el dinero empleando la computadora o el celular. Sin embargo, en esta coyuntura en la que evidentemente nadie quiere estar haciendo colas en los bancos, nadie quiere estar interactuando en la calle, arriesgando su salud, la banca por internet ha resultado pues muy idónea, ¿no? Porque evita aglomeraciones, evita la necesidad de salir de la casa y lo que siempre ha tenido, ¿no? Nos ahorra tiempo, nos ahorra dinero. Entonces, en esta oportunidad, algunas personas están viendo más claramente las ventajas que tiene la banca por internet y la tecnología en el manejo de los productos, ¿no? Por ejemplo, se está viendo también la importancia de este sistema contactless, que es el contacto que cuando uno consume ya no necesita estar pasando la tarjeta por un POS, no necesita estar teniendo esa interacción, sino pone la tarjeta encima del POS y una tecnología especial permite que se dé la transacción sin necesidad de que haya este contacto, ¿no? De ahí su nombre, contactless, menos contacto. Sin duda eso está empezando a mostrar sus ventajas en la coyuntura que nos ha tocado vivir y probablemente cuando acabe la pandemia, algunas personas que antes tenían tanto temor, tanta desconfianza hacia estos productos financieros virtuales, pues ya no lo tenga tanto, ¿no? No tenga tanto ese resquemor. Sin duda, también hay que tener presente que esto ha generado que proliferen correos electrónicos, mensajes de texto, donde personas inescrupulosas también van a tratar de aprovechar la coyuntura para extraer la información de las personas y eventualmente hacer consumos y perjudicarlas, ¿no? Llegué a conocer de cerca el caso de un amigo al que en su celular le llegaban mensajes donde le decían, oye, tú eres beneficiario de uno de los bonos pues, que el gobierno está dando para ayudar a las familias, ¿no? Solamente tienes que consignar tantos y tales datos para darte la información de recojo y todo, ¿no? Era pues era una información falsa, ¿no? En verdad él no tenía derecho a ninguno de esos bonos y el objetivo de ese correo era que él brinde la información para poder tratar de robarle la información de sus cuentas y hacer transacciones que él no deseaba hacer. Muy bien, tenemos entonces, para recapitular, las finanzas personales. Ya sabemos bien qué es el manejo del dinero, el manejo de los productos y servicios financieros. Y tenemos que la coyuntura, la crisis desatada por la pandemia mundial del coronavirus, ha demostrado por lo menos que tenemos 4 lecciones aprendidas, ¿no? La primera tenía que ver con el ahorro para imprevistos, que claramente es algo que tenemos que empezar a crear conciencia. Luego está, digamos, el ahorro forzoso, ya desde una perspectiva no negativa. A muchas personas les ha salvado realmente la situación personal, económica, la posibilidad de acceder a su ahorro forzoso. Y te das cuenta que, oye, ahora no puedo generar ingresos por la pandemia, más adelante no vas a poder hacerlo por la vejez. Y entonces ese ahorro forzoso nuevamente te va a ayudar. No hay que tener tanta resistencia hacia ello, ¿no? Luego tenemos el tema de los gastos irracionales, ¿no? Influidos principalmente por el miedo, por lo irracional, por el pánico. Siempre hay que tener presente que la manera más adecuada de consumir es racional, es por ejemplo empleando una lista de compras cuando salimos a adquirir algo, tener presente qué realmente necesito y qué no. En la coyuntura de la pandemia hubo un momento en el que las personas perdieron la tranquilidad y consumieron inadecuadamente y de manera irracional, ¿no? Y finalmente las ventajas del entorno digital. Somos un país todavía que no emplea demasiado la banca por internet, la banca por celular, y sin duda en la coyuntura se ha permitido
que todos podamos apreciar las ventajas que tiene este tipo de servicios financieros que emplean la tecnología de manera muy favorable. Eso es todo. Espero que haya otra oportunidad y me despido, ¿no? Muchísimas gracias por la atención prestada. Hasta otra oportunidad.